gracias por la posibilidad también, y bueno, si esto sirve después para... Yo lo que voy a hacer después de que terminen ustedes de presentar, bueno, ahí Luis, que faltaba, Dérsula, que tengo anotadas que no habían pasado todavía, yo sé que no puedo presentar ayer por problemas técnicos, bueno, si queda alguien más, y después voy a pasar a explicar nuevamente el trabajo final, como hice ayer, y contarles un poco esos detalles, si les parece. Así que, bueno, no sé, Luis Costa, si quiere pasar usted, Luis, y presentar su trabajo, adelante. No lo estamos escuchando, Luis, Está con problemas. Bueno, veamos si los puede solucionar. Dérsula tampoco está, y José tampoco. Bueno, vamos a esperar un ratito, a ver si todavía faltan unos minutos. En realidad pasaron 3 minutos de las 7. Vamos a esperar un ratito a ver si se suman más colegas. José acabó de entrar. José acabó de entrar, bueno. A ver si lo encontramos a José. Acá está José. Hola José, ¿cómo estás? Oi, hoje está funcionando? Opa, boa noite. Está muy bien. ¿Querés probar de presentar? Sí. Bueno. Perdón, José, mientras vos preparás todo ahí, Luis pregunta si alguien podría presentar por él los slides. Está preguntando José, Luis, porque Luis tiene un problema con el micrófono. Sí. Bueno, entonces José, presenta vos y después vemos quién podría presentar el trabajo de Luis, ¿sí? Okay. Marina dijo que puede leer. Bueno, gracias. Sí, lo que pasa es que me parece que el problema no es de lectura, el problema es que me parece que Luis no puede ni siquiera presentar las placas. Ese es el problema. Si es así, Luis, vos podés pasar las placas a otra persona para que las presente, porque vos no podés presentar las placas, ¿cierto, Luis? Bueno, ahí Luis ya nos contestará. Bueno, yo sé, ahí estamos. Ahí estamos viendo tu presentación. Cuando quieras empezar, te escuchamos, Hola, Sayeni. Buenas noches. Esse trabalho é do Luis, ¿no? Ese es el trabajo de Luis. Perdón, pensé que estabas presentando vos, José. Bueno, a ver. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Prefiere leerlo usted o...? Bueno, yo lo voy leyendo. Les voy a pedir a Luis que vaya moviendo el scroll. Pero bueno, gracias, Marina. Nada. Bueno, a ver, dice implicaciones de la lengua materna de padres analfabetos funcionales en la adquisición de la lengua estándar por alumnos de escuelas primarias públicas en el municipio de Poços, Bahía, Brasil. Bueno, ahí Luis está presentando el tema. Dice: los indicadores nacionales sobre educación en escuelas formales en Brasil indican un bajo nivel de aprendizaje por parte de los estudiantes, en las que se consideran las primeras materias o las principales materias para ser asimilados, ¿no? Dice: la enseñanza de la lengua estándar, que se requiere en situaciones formales como exámenes escolares y redacción requeridos para ingresar a cursos de educación superior o a sectores laborales para los cuales el conocimiento de la secundaria es suficiente. Bueno, ahí ven otra cosa, ¿no? Cuando no avances, por favor. Cuando hablan de los indicadores y el bajo nivel, bueno, hay que citar los indicadores. ¿Qué indicadores son? ¿Qué cifras traen, no? Siempre que ustedes dicen hay estudios que, hay indicadores que, siempre
bueno, cuál es el estudio, cuál es el indicador. Esto me parece que es importante que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿sí? Tómenlo como detalle, digamos, ¿no? Bueno, muchos estudiantes cuando no abandonan la escuela, justo en la escuela primaria, desisten de aprender el idioma estándar que difiere de su lengua materna por lo que consideran muy difícil. Algunos lo consideran una tarea imposible de hacer realidad. Mi hipótesis es que esto se debe a que algunas prácticas pedagógicas están desconectadas de la realidad de los estudiantes en la enseñanza de la lengua estándar. Bueno, avancemos, a ver, un poquito más. Por eso dificultan el aprendizaje. Un poquito de scroll hacia abajo. A ver. Vuelvo a ver, espere que... Ahí está. Bueno, justificación, ahí está la relevancia, se debe al hecho, al facto, dice ahí al hecho de que las personas pueden ser discriminadas de manera abierta sobre la base de sus habilidades lingüísticas y que la búsqueda por una educación eficaz sea capaz de insertar plenamente el sujeto en una sociedad. Es una tarea constante, tanto realizada por investigadores, profesores o también algunos estudiantes que cuestionan metodologías aún sin saber de ellas. Ante esta realidad, esta propuesta de investigación pretende buscar respuesta a esta cuestión alimentada por la desigualdad social que ha sustentado desde el descubrimiento de esta nación. Por lo que identificar y relacionar los hechos puede contribuir de alguna manera a que otros docentes, al tener contacto con los conocimientos sistematizados de esta investigación, puedan articular sus planes de clases para ofrecer a sus alumnos mayores posibilidades de aprendizaje. Bueno, avancemos, por favor. Un poco más. Planteamiento del problema. Trabajar con la lengua portuguesa en la educación formal en Brasil, especialmente en escuelas públicas, ha sido un gran desafío para la mayoría de los docentes de esta disciplina. Al ingresar a un salón de clases, el docente se encuentra con estudiantes de diferentes sectores sociales y cada uno de ellos o cada grupo de estudiantes trae consigo diferentes concepciones del mundo y diferentes formas de abordar el conocimiento que se materializa en una diversidad lingüística que justifique el uso del término como idiomas en portugués, idiomas portugueses o dialectos sociales portugueses para definir y o ayudarnos a comprender mejor lo que sucede en el aula con respecto a la comunicación en el idioma patrio. Esta realidad es muy evidente en las escuelas del interior de Brasil y que reciben alumnos de diversas zonas rurales, cuyos alumnos traen consigo diferentes culturas que se materializan en la lengua, como en el caso de las escuelas públicas de Poços, Bahía. Esto implica que el profesor de lengua portuguesa debe hacer un uso constante del conocimiento de las corrientes lingüísticas en sus clases a fin de orientar científicamente su trabajo y poder comprender los fenómenos lingüísticos textuales y discursivos que emergen de esta diversidad. Se observa que los alumnos hijos de padres analfabetos funcionales llegan a la escuela en desventaja. Bueno, ahí también eso hay que citar, ¿no? Cuando nosotros hacemos una aseveración de ese tipo, como yo les decía, hay que citar siempre de dónde sale esa aseveración. Nosotros podemos tener una idea por nuestra propia práctica, pero todo lo que nosotros digamos en la tesis tiene que estar lo suficientemente justificado, ¿sí? Es decir, con una cita de autores, nuestra propia experiencia para justificar la tesis no alcanza, digamos, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, sigo. La respuesta puede encontrarse en lo que dice Cavalcanti. La lengua portuguesa en sus formas prestigiosas aparece como un ideal de lengua a dominar frente a la creencia de que es posible esclarecer el contacto más simétrico con el otro que se sitúa en estos espacios de poder de la cultura hegemónica. Ante este escenario vemos la necesidad de investigar para percibir de cerca las prácticas pedagógicas desarrolladas en la escuela, sistematizadas de modo que podamos comprender las cuestiones relacionadas con el lenguaje y la adquisición de la modalidad estándar por parte de estos estudiantes, conforme delimitados en el título de la pesquisa. Bueno, seguimos, ¿no? Formulación del problema. ¿Cuál es la implicación de la lengua materna de los padres analfabetos funcionales en el aprendizaje de la lengua estándar por sus hijos en la escuela formal? ¿Qué prácticas se desarrollan en el aula para la enseñanza-aprendizaje de la lengua estándar? ¿Tiene en cuenta la escuela la existencia de alumnos hijos de padres analfabetos que compiten con sus hijos de padres con estudios avanzados?
¿Existen docentes capacitados con especialización lingüística para trabajar con alumnos cuyos padres son analfabetos y que por lo tanto desconocen la modalidad estándar? ¿Cuál es su formación lingüística y qué hacen estos profesores? Objetivo general, investigar implicancias de la lengua materna de padres analfabetos funcionales en la adquisición de la lengua extranjera por alumnos de escuelas primarias, en el caso específico, la lengua portuguesa brasileña, presentada como materia curricular, que difiere de las variedades lingüísticas que muchos estudiantes traen al agua y las prácticas que desarrollan. Bueno, esto hay que recortarlo porque está muy largo este objetivo y no se entiende mucho. Ahora lo vamos a trabajar. A ver, avancemos un poco más, si hay abajo. Objetivos específicos: describir la dinámica utilizada por los profesores, describir los procesos de abordaje de contenidos a la lengua estándar por parte de los alumnos, comparar las dinámicas y procesos encontrados con algunas teorías de la lingüística. Bueno, acá, digamos, aparecen en los objetivos preguntas que no nos hicimos, ¿no? Por ejemplo, aparece la pregunta sobre las teorías lingüísticas, que no apareció como pregunta quizás, ¿no? Enumerar recursos a partir de corrientes lingüísticas, describir si tiene la escuela el sistema social que busca la inserción del alumno. Bueno, me parece que hay como algunas preguntas y hay otros objetivos, ¿no? Recordemos que preguntas y objetivos van de la mano. Si yo realizo algunas preguntas, esas preguntas se van a responder, digamos, en función de los objetivos que nos planteemos, ¿no? Bueno, digamos, vayamos un poco arriba al título, así presentamos un poco la idea, ¿no? Gracias, Luis. Por ahí a mí me parece que es algo difícil de probar esto, ¿no? Me parece que es difícil de probar metodológicamente, digamos, cómo poder tomar en cuenta la implicación de la lengua de padres analfabetos en la adquisición del lenguaje de los alumnos o el lenguaje que los alumnos usan en la escuela. Es difícil metodológicamente y a nivel del acceso al campo, digamos, ¿no? ¿Cuántos padres de este grupo de personas quisieran participar de una investigación? No veo que esto se pueda hacer posible, digamos. Yo creo que lo que habría que trabajar es interesante el tema de que sea por ahí escuelas rurales, ¿no? Usted en la justificación hablaba de escuelas rurales. Por ahí, bueno, ver cómo es el abordaje de estas corrientes lingüísticas por parte de la escuela, ¿no? ¿Qué pasa en las prácticas de lenguaje, las prácticas docentes, ¿no? Con estos dialectos. Usted hablaba de una cierta lengua estándar, que evidentemente es como el ideal, pero bueno, después sabemos que las lenguas van teniendo sus regionalismos, o plantearlo en términos de sociolectos, por ahí, no sé, yo no soy experto en lingüística, pero digo, me parece que es un poco mejor plantearlo en el sentido de las prácticas, qué hace la escuela con esa diversidad de portugués a nivel de las estrategias de enseñanza, a nivel de los contenidos curriculares, por ahí. Yo no veo muy claro que se pueda hacer el análisis de una implicancia de la lengua de padres analfabetos en las prácticas de los alumnos en la escuela, digamos. Esto yo no lo veo claro. Con lo cual creo que yo pienso que habría que reformular esa cuestión, ¿no? Digamos, más allá de lo que está justificado, que el problema es relevante, eso está correcto, ¿no? Pero por ahí yo diría que habría que pensarlo más desde las prácticas en la escuela, y bueno, por ahí, no sé, yo en su momento, ¿qué habrá dicho del tema del profesor Avendaño, que es experto en enseñanza de lengua, ¿no? Pero estimo que pensará lo mismo que pienso yo. Yo creo que habría que hablar desde el lado de las prácticas docentes, las prácticas pedagógicas, el abordaje de estas corrientes o de estas modalidades, ¿no? Me parece que habría que ir para ese lado el proyecto, digamos, y en función de esta cuestión, bueno, preguntarnos, reformular la pregunta del problema, reformular los objetivos, pero en función de esto que estamos diciendo, ¿no? Habría como un pequeño cambio en el esquema, ¿sí? Eso es lo que tengo para decir.
Así que bueno, gracias Luis por la presentación y gracias ahí a Marina que se había ofrecido a poner voz al texto. Gracias a usted, Luis. Bueno, ahí sí estaba José. José, ahora sí podés presentar. José Geraldo. Ahora sí. ¿Qué tal? Okay. Ahí estamos viendo la presentación, ¿eh? ¿Viendo? Sí. Ok. Está repassando? Tá difícil. Não está passando as slides. Fíjate de poner modo presentación. Apresentação. Modo presentación. Ok. Aqui. Uma janela. F5 apretá. A ver. Ok. Compartilhar. Ok. Passando agora. Ahí está, ahí se ve, sí. La práctica del seguimiento de estudiantes con dificultades. Yeah. Yes. O título é a prática de seguimento de estudantes com dificuldades ou transtorno de aprendizagem em escolas de educação básica e o estado do Espírito Santo. A justificação da investigação, as escolas de educação básica no Brasil, já sejam públicas ou privadas, têm dificuldade para cumprir com a Lei 14.254 de 2021, que se refere ao segmento integral dos estudantes com dislexia ou transtorno por déficit de atenção, com hiperatividade, ou outro transtorno da aprendizagem. Onde a legislação brasileira é o segmento multidisciplinário, para as escolas não está claro como prestar esse serviço com a equipe multidisciplinar. Assim como tampouco estabelece que profissionais devem buscar a família para cumprir com a legislação. Portanto, cada escola atua de maneira que está cumprindo com a legislação. Sin embargo, isto gera vários inconvenientes para as famílias e, em especial, para os estudantes, que efetivamente não podem compreender a forma diferenciada do seu serviço. Esta lei, em seu artigo 2, estabelece que as escolas privadas e públicas de educação básica, com o apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir a atenção e proteção dos estudantes com dislexia, TDAH ou outros transtornos de aprendizagem, com miras a seu pleno desenvolvimento físico, psíquico, moral, espiritual e social, com a ajuda das redes de proteção social existentes em o território de caráter governamental ou não governamental. Quando analisamos a frase a seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, não queda claro como hacê-lo para cumprir com esta lei. Por isso, cada escola bem desenvolve um serviço diferenciado, sacando, às vezes, que esse estudante da aula bem entenda atender e a própria aula com atividades diferentes às do resto dos estudantes. Não é garantido o pleno desenvolvimento como se menciona na lei. Descrição da situação problemática.
com a pandemia da Covid-19, ocorrida nos anos 2020 e 2021, os transtornos ou dificuldade de aprendizagem podem haver se confundido com a falta de estudantes em la convivência escolar e o regresso dos estudantes aos momentos presenciais nas escolas trazem mais interrogantes a docentes, pedagogos, personal e famílias. Em ocasiões, houve um agravamento de estes transtornos e a partir de agora, com as classes presenciais, é necessário entender e diferenciá-lo que já existia com o que nasce em la pandemia, talvez por a falta de profissionais para o seguimento de los transtornos. A partir da compreensão e diferenciação de casos, as escolas devem tomar decisões mais efetivas para ajudar a los estudantes, país, docentes e equipe multidisciplinar a atender a los estudantes. Formulação do problema: quais são as práticas de seguimento de estudantes com dificuldades ou transtorno de aprendizagem que se desenvolvem em escolas de educação básica em el estado do Espírito Santo? Em pergunta da investigação, primeiro, existe um mapeio de todos os estudantes com dificuldades ou transtorno de aprendizagem e as escolas investigadas? Quais são as práticas de segmento estudantil mais frequentes? Que dificuldades encontram os maestros ao trabalhar com os estudantes? E os maestros receberam formação específica para esse trabalho? Bem, por último, os objetivos. O objetivo geral: desenvolver uma metodologia para a inclusão de estudantes com problemas de aprendizagem. Objetivos secundários: construir uma matriz com pessoas com transtornos e dificuldade de aprendizagem e aplicar a metodologia junto com a informação da equipe multidisciplinar. Como objetivo da investigação, ser mais efetivos na aprendizagem de estudantes com transtornos e dificuldades de aprendizagem. Bueno, gracias, José. A ver, volvamos a la primera placa, por favor. Volvamos al principio, si es posible. El primer slide. Primero. Sí, al principio donde está el título, eso. Bueno, digamos, acá hay alguna cuestión que yo debo señalar a nivel más epistemológico, digamos, ¿no? En Argentina, la mayor parte de las, salvo que sea, digamos, una mirada más de intervención psicopedagógica, quizás, el campo de la ciencia de la educación en Argentina al menos es muy crítico con la idea de trastorno de aprendizaje, dificultades, trastornos, ¿no? Es un paradigma que está un poco caduco, digamos, yo debo señalar esto, ¿no? Porque por lo general, digamos, alumnos con trastornos, digamos, o que necesiten atención médica por un problema pedagógico, bueno, eso, digamos, es muy cuestionable y muy discutible. Debo observarlo, digamos, yo no soy especialista en el tema, pero bueno, escucho, digamos, ¿no? Porque muchas veces estas supuestas dificultades o trastornos se plantean como del orden individual y muchas veces son cuestiones que tienen que ver con el orden social, ¿no? Con lo cual, digo, bueno, uno puede seleccionar este paradigma, pero es un paradigma que está muy asociado a la intervención más, como si fuera un paradigma más de intervención, digamos, ¿no? Entonces por ahí habría que ver si podríamos, no sé, yo sugiero por ahí hablar en vez de
dificultades o trastornos de aprendizaje, hablar de por ahí dificultades, no tanto trastornos, por ahí dificultades puede ser algo mejor, aunque bueno, es un paradigma que en Argentina es bastante criticado, digamos, el de los trastornos o las dificultades, ¿no? Entonces, o por ahí hablar más de la atención a la diversidad, quizás, eso puede ser un poco mejor en cuanto a actualidad de paradigmas, ¿no? No sé, eso se lo dejo a usted para que usted lo piense y lo hable con gente que sabe mucho más que yo de este tema. En ese sentido, después, por ejemplo, los objetivos, vayamos a los objetivos. Bueno, ahí también, por ejemplo, aparece el tema de la pandemia, ¿no? Eso también hay que aclararlo, ¿no? ¿Por qué hablamos de la pandemia? Si es una cuestión contextual, porque, bueno, tenemos datos de que durante la pandemia estas dificultades se profundizaron o no, pero bueno, en ese sentido hay que explicarlo, ¿no? No es algo, reitero, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Sí. Si bien vale su experiencia personal, no es suficiente para justificar un problema de investigación. Si ustedes dicen en la pandemia se agudizó, bueno, tiene que haber datos que respalden que en la pandemia se agudizó este inconveniente, digamos, ¿no? O que hubo más casos de alumnos o alumnas con ciertos diagnósticos, si se quiere, sobre algunas cuestiones, ¿no? Está bien que ustedes lo observen, pero reitero, esto debería estar necesariamente justificado con datos, con cifras, con estudios, etcétera. Respecto de los objetivos, digamos, yo lo que veo es que hay objetivos que son, bueno, a ver las preguntas, pasemos a las preguntas, una placa antes, por favor. Bueno, esto recordemos las preguntas, no formularlas para que sean respuestas cerradas. ¿Existe un mapeo de estudiantes? Sí. ¿Existe un mapeo? No. ¿Los maestros tienen reformación específica para este trabajo? Sí, no. Y recordemos que las preguntas siempre son en relación a las escuelas básicas de Espíritu Santo, ¿no? Si no, quedan como preguntas muy generales, y las preguntas, lo reitero otra vez, tienen que ser siempre recortadas al objeto. Es decir, las preguntas que yo hago, al igual que los objetivos, tienen que estar recortados a lo que estoy analizando yo. Yo no me pregunto de todos los maestros de Brasil, ni de todos los maestros del mundo. Me pregunto solo de los maestros de Espíritu Santo, educación básica, ¿no? Entonces, por ahí preguntarme, más que si los maestros recibieron formación, bueno, preguntarnos por ahí qué tipo de perfil tienen esos profesores, no sé, por ahí preguntarnos si ellos desarrollan algún tipo de estrategia. Faltaría también algunas preguntas más institucionales, digamos, ¿no? Preguntas sobre cómo bajan a terreno las prescripciones reglamentarias o curriculares, ¿no? Eso también se puede preguntar. Y en el caso de los objetivos, bueno, ahí hay objetivos que son de intervención, claramente, ¿no? Y usted no va a desarrollar una metodología para incluir estudiantes. Usted va a observar qué es lo que sucede en esas escuelas y cómo se atiende la diversidad, pero no va a desarrollar usted una metodología para probarla, ni tampoco va a hacer un objetivo aplicar esa metodología, ¿no? Volvemos a la primera clase. El doctorado no busca hacer un trabajo de intervención, no se puede intervenir, no se puede aplicar una metodología, no se puede idear una metodología para aplicarla. Estamos buscando saber lo que pasa y por qué pasa, ¿no? Es algo que no conocemos, no es algo que queremos resolver, ¿no? Igual que poner un objetivo de ser más efectivos. No es un trabajo de intervención que vamos a hacer en una tesis de doctorado, ¿sí? Con lo cual, estos objetivos hay que repensarlos en función de las preguntas. Las preguntas dan lugar a los objetivos, esto también hay que revisarlo, hay que revisar preguntas, y de las preguntas obtenemos los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser un tema interesante para abordar, pero hay que hacer algunos ajustes. Yo haría un ajuste teórico, no hablaría de trastornos, sin duda, hablaría más de atención a la diversidad desde la perspectiva de la educación inclusiva, bueno, digamos, y también quitaría todo lo que tiene que ver con intenciones de intervenir, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión, lo de la diversidad es una opinión mía, usted lo puede consultar, seguramente. A mí la palabra trastorno del aprendizaje me hace muchísimo ruido, pero bueno,
Eso es una mirada mía con la que usted puede no estar de acuerdo. Le digo nada más que en Argentina, digamos, esto está como bastante criticado, la idea del trastorno del aprendizaje. Sí. Es un paradigma superado en Argentina, pero bueno, es una observación nada más, ¿sí? Sim. Eu sou diretor de escola privada por 8 anos. 8 anos e estamos com atualmente 44 alunos especiais com aqui em Brasil transtornos e dificuldades motor hablado e acompanhamos esses estudantes. E com o acompanhamento, essa pesquisa surgiu desse acompanhamento que estávamos fazendo anteriormente e que eu penso que valeria a pena até para ajudar outras escolas. Claro, pero lo que pasa, José, que ahí con lo que usted está diciendo, sigue estando parado en un proyecto de intervención. Tenemos que salir de ahí. Corra a ser el lugar de querer transformar algo, porque si no, no vamos a poder avanzar con la tesis. Esto es importante que usted lo tenga claro, ¿sí? Que se corra del lugar de querer transformar o cambiar. No buscamos eso en una tesis de doctorado, ¿sí? Okay. Yo entiendo que es una motivación suya y eso es válido, de hecho, porque su propia experiencia como profesional lo lleva a observar el problema y evidentemente es un problema del que usted debe estar muy documentado y debe tener mucho conocimiento. Ahora bien, eso puede ser una motivación para justificar para su propia experiencia, está muy bien, pero no debe ser el objetivo y el motor de la investigación, digamos, ¿no? Porque tiene que correrse del lugar de intervenir. Recuerden que en el doctorado no buscamos intervenir, no buscamos transformar, ¿sí? Buscamos saber qué pasa, por qué pasa, cómo pasa, quién interviene, cuáles son los actores, los factores, las cuestiones institucionales, sociales. Bueno, podemos poner un montón de dimensiones, pero no buscamos transformar nada, ¿sí? Ok, gracias. Okay. Gracias a usted por la presentación. Bien. Professor, sí. Graças pelas instruções. Eu vou misturar português com inglês e espanhol. Eu vou falar português mesmo, ok? Alguém traduz aí. É o seguinte, muito grato pelas instruções. Vou seguir, certo? E entendi perfeitamente o que me disse, o que me orientou. E estou aprendendo muito contigo. Ok? Alguien traduce ahí, por favor. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por tus palabras y gracias por tu presentación. Digamos, yo lo que trato de hacer es que ustedes puedan llevarse lo que más les sirva para armar su proyecto y armar su tesis. Edimildo, ¿querés pasar vos? Eu poderia fazer só uma perguntinha. É o seguinte, eu poderia usar o mesmo título que eu usei no meu mestrado, na maestría. No exactamente el mismo, pero podría ser una ampliación de esa tesis, sí, se puede ampliar. Si es una tesis de investigación, se puede ampliar. Habría que ampliarlo un poco en algún aspecto, más cantidad de casos, agregar alguna otra cuestión, pero sí, se puede, no el mismo, pero se puede investigar sobre el mismo tema, claro. Sí, está bien eso. Es deseable que ocurra. Gracias. No, gracias a usted, Luis. Edimildo, ¿quiere presentar? Sí. Bueno, ¿puedo? Sí, claro que sí. Sí, então irei apresentar. Só um rato, por favor. ¿Visualizan? Sí, ahí se ve. Ok. Los impactos en el aprendizaje del portugués por estudiantes de la educación secundaria de escuelas públicas
estaduales del municipio de Humaitá, 16 años después de la implantación de la Universidad Federal de Amazonas en este municipio. Mi tema de investigación es la Universidad Federal de Amazonas en Humaitá, en la región sur del estado de Amazonas, Brasil. Mi justificación de la investigación es: durante más de 120 años en el municipio de Humaitá, la educación formal se ofreció a la población de manera deficiente en cuanto a la formación académica del cuerpo docente. A lo largo de todo este tiempo, la población estudiantil, generación tras generación, vivió a merced de una educación ilimitada que no permitía a los estudiantes mirar hacia un futuro más promisorio desde la escolarización. El objetivo en términos de escolaridad solo llegaba hasta la conclusión de la educación secundaria, que a partir de 2006 pasó a denominarse en Brasil ensino medio. En 2005, con la implantación del campus Vale do Rio Madeira del Instituto de Educación, Agricultura y Medio Ambiente, campus de la Universidad Federal de Amazonas, las perspectivas sobre la educación formal ganaron nuevas dimensiones. A partir del inicio de la actuación de la UFAM en el municipio, se ampliaron los horizontes que iban hasta la conclusión de la educación secundaria, y la comunidad estudiantil pasó a tener como meta la formación a un nivel superior. A partir de entonces, ya no sería más necesario que los estudiantes que egresaron de la educación secundaria buscaran otra ciudad para continuar sus estudios. En Humaitá, ahora ese objetivo ya podría perseguirse. La forma en que se puso en práctica el proyecto de ampliación de la educación superior para tratar de solucionar tanto las dificultades de continuar los estudios de la población estudiantil como los déficits en la formación del cuerpo docente del municipio fue el sistema de dobles titulaciones. Para ello, se ofrecían cursos de matemática y física, biología y química, letras, lengua y literatura portuguesa y lengua y literatura inglesa, y la licenciatura en pedagogía. Además de estos, con el objetivo de atender la demanda de la región sur del Amazonas, también se ofrecieron las licenciaturas en ingeniería ambiental y agronomía. Estos son los cursos ofrecidos hasta el momento. Con base en esta realidad, lo que buscamos con esta investigación es demostrar si hubo impactos considerables en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los cursos ofrecidos por esta institución de educación superior, especialmente en el aprendizaje de la lengua portuguesa. Para llegar a las respuestas a este interrogante, se trabajará desde una perspectiva cualitativa, involucrando a docentes con más de 15 años de experiencia en estas materias en la educación media, ya que el principal público objetivo del mencionado proceso de expansión universitaria es esta comunidad, pero también utilizando datos cuantitativos extraídos de las escuelas secundarias públicas estatales y de los sitios web del gobierno municipal, estatal y federal. Estos posibles impactos serán investigados teniendo en cuenta 15 años de implantación de la Universidad Federal de Amazonas en el municipio de Humaitá. Este periodo posterior a la instalación de la UFAM corresponde a la formación de las primeras promociones de docentes que comenzó a darse luego de los primeros 4 años de funcionamiento de esta universidad en este municipio. A descripción de la situación problemática.
Ellos verán que con el establecimiento de una universidad en un municipio donde el nivel educativo más alto es la educación secundaria, las tasas de aprendizaje mejoraron. Sin embargo, es evidente que un objetivo no siempre se alcanza como se espera. De esta observación surge la necesidad de sacar a luz respuestas a interrogantes como: ¿es posible percibir si después de 15 años de su implementación en el municipio de Humaitá, la Universidad Federal de Amazonas ya ha brindado impactos positivos en el aprendizaje de las disciplinas que integran la educación media en las escuelas públicas estatales en ese municipio? Esta investigación tiene como objetivo, por lo tanto, proporcionar respuestas a estas preguntas, más específicamente cuando se trata de la enseñanza en las siguientes materias: portugués, inglés, matemática, física, biología y química, con especial énfasis en la enseñanza de la lengua portuguesa que se ofrecen en cursos de grado en la UFAM en el municipio de Humaitá, en el sur del estado de Amazonas. Formulación del problema. Es posible ver si después de 16 años de su implementación en el municipio de Humaitá, la Universidad Federal de Amazonas ya ha brindado impactos en el aprendizaje de las materias que componen la escuela secundaria, ensino medio, en las escuelas públicas estatales en este municipio, y son que se ofrecen en los cursos de pregrado de esta universidad. Preguntas orientadoras de la investigación. La implementación de la Universidad Federal de Amazonas en Humaitá contribuyó a una evolución en el aprendizaje de la materia escolar de portugués en la escuela secundaria. 16 años después de la implementación de la Universidad Federal de Amazonas en el municipio de Humaitá, en general, es posible notar un impacto positivo, negativo o indiferente en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación secundaria. 3. 16 años después de la implantación de la Universidad Federal de Amazonas en el municipio de Humaitá, ha mostrado en general algún impacto positivo, negativo o indiferente en la materia de portugués en la educación secundaria. 4. ¿En qué materia de la educación secundaria en escuelas públicas estaduales en Humaitá la implementación de la Universidad Federal de Amazonas ha demostrado un impacto más positivo? 5. ¿En qué materia de la educación secundaria en escuelas públicas estaduales en Humaitá la implementación de la Universidad Federal de Amazonas ha demostrado un impacto más negativo? Objetivos. Objetivo general: demostrar los impactos en los índices de rendimiento escolar en las materias de portugués en la educación secundaria de las escuelas públicas estatales en el municipio de Humaitá, 16 años después de la implementación de la Universidad Federal de Amazonas, UFAM, en este municipio. Objetivos específicos: verificar si hubo efectos negativos en los índices de rendimiento escolar de las escuelas públicas estaduales en la materia de portugués 16 años después de la implantación de la Universidad Federal de Amazonas en el municipio de Humaitá. Verificar si hubo efectos positivos en los índices de rendimiento escolar de las escuelas públicas estaduales en la materia de portugués 16 años después de la implantación de la Universidad Federal de Amazonas en el municipio de Humaitá. 2.3. Analizar posibles inespecificidades en los índices de rendimiento de la enseñanza media de las escuelas públicas estaduales en la materia de portugués 16 años después de la implantación de la Universidad Federal de Amazonas en el municipio de Humaitá. Este es mi trabajo, profesor. Bueno, gracias, Emildo. Vamos al principio, por favor, arriba del todo. A la primera placa del título. Vamos para arriba, por favor, si se puede. Okay. Bueno,
ahí, digamos, yo siempre les digo que tengamos en cuenta dos cosas, ¿no? Cuando ponemos la palabra impacto, ¿qué quiere decir la palabra impacto, no? ¿Cómo se operacionaliza en el campo la palabra impacto? La palabra impacto, digamos, está como... es difícil de operacionalizar en el campo empírico, y también un poco supone que nosotros creemos que hubo impacto en el aprendizaje a partir de la aparición de una institución pública, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo no utilizar la palabra impacto, digamos, ¿no? Como hablar la palabra contribución, ¿no? Son palabras que no nos ayudan mucho a la hora de pensar o de sugerir un problema de investigación. Sí, Por otro lado, también veo muy complicado, digamos, yo les decía esto de que los temas vinculados al aprendizaje es mejor no tocarlos, los temas que tengan que ver con aprendizaje, y por otro lado, se me ocurre que es bien difícil poder probar cómo un alumno recibió un impacto porque hay una universidad federal en un municipio, ¿no? La verdad es que no veo la posibilidad de hacer una relación entre esas dos cuestiones, digamos, ¿no? Me parece que es algo muy difícil de probar, primero porque no hay manera de hacerlo, y segundo porque es algo que se haría con tiempo y sería como raro, ¿no? ¿Quién irá, cómo medir eso, no? Digo, las personas pueden aprender por un montón de cuestiones. En todo caso, yo, digamos, lo que haría es por ahí analizarse los vínculos interinstitucionales, averiguar la cuestión de las formaciones docentes, pero no así tal como está presentado, no lo veo, digamos. La verdad que no veo el tema, no veo que se pueda llegar a probar esto, ¿no? Y cuando hablamos un poco de los objetivos, lo mismo, no vayamos a los objetivos, por favor, abajo del todo, porque me parece que hay como una presuposición de que la llegada de la universidad impactó positivamente. Probablemente fue así, pero bueno, digamos, nosotros no podemos, o esto, ¿no? Por ahí demostrar que hay impacto, inclusive ahora aparece el tema del rendimiento escolar, digamos, ¿no? Más difícil todavía probar que el rendimiento escolar mejoró gracias a que hay una universidad. Eso es muy complicado, digamos, yo no veo la posibilidad de llevarlo adelante, digamos, ¿no? Y el resto de los objetivos en la otra filmina, la 14, ahí, ¿no? Efectos negativos, efectos positivos, posibles inexpresividades, ¿no? Como todo vinculado a los índices de rendimiento escolar que aparecen recién ahora, ¿no? No aparecieron en el título, no aparecieron en la formulación del problema, y es aparentemente para la investigación un tema importante, ¿no? Yo creo que habría que darle una vuelta. Así como está presentado, no le veo mucha posibilidad de desarrollo, no le veo factibilidad de esto, ¿no? Quizás, bueno, pensar en procesos de formación docente, no sé, en tipo de relacionamiento institucional, no sé si es que usted quiere hacer alguna investigación que tenga que ver con la presencia de la universidad en este municipio, o por ahí hacer una tesis histórica más vinculada hacia lo que es el análisis profundo histórico del surgimiento de la universidad, puede ser un tema, no sé, pero así como está planteado no le veo yo mucha posibilidad de avance. No creo que pueda correlacionarse una cosa con la otra, y sería, si se pudiera hacer, sería metodológicamente muy cuestionable, ¿sí? Así que yo creo que habría que empezar a pensar en algún tema parecido, pero que no sea tan así como está planteado. Ok, professor, porque eu pensei o seguinte: o que eu pretendo verificar e comprovar com esse possível estudo é se a presença da Universidade Federal aqui na minha cidade
depois de 15, 16 anos, já é possível perceber esses, que eu usei a palavra impacto justamente porque o impacto ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ou pode não apresentar impacto algum, dependendo de como o trabalho foi realizado. Então eu pensei em analisar, em pesquisar isso. Já é possível perceber se foi proveitoso a implantação dessa universidade aqui, se a gente já pode perceber isso no ensino médio, né, na escola secundária, porque os professores hoje no município ya tienen una formación superior. Claro, pero hay un puntito ahí. Es lo mismo que yo decía ayer. Usted ya tiene esa idea de que la universidad impactó positivamente y está yendo a buscar eso. Entonces, si usted ya sabe que esto fue así, no es necesario hacer una investigación. No, sí, entonces, lo que yo les pido es que salgan de la idea de investigar cosas que ya saben, porque no tiene sentido invertir 3, 4 años para hacer una tesis que yo ya sé cuál es el resultado. Si usted me dice, no, ya hay un impacto positivo, pues bien, pensemos en otra cosa entonces, porque la tesis no va a aportar nada a lo que ya sabemos sin hacer una tesis, ¿entiende? Por eso lo que yo digo es, bueno, veamos, digamos, ya estoy suponiendo que hay un impacto, digamos, positivo o negativo, pero que algo se transformó. Usted me dice, sí, cambió la formación docente. Bueno, por ahí la pregunta podría ir por ese lado, por la cuestión de cómo se producen los procesos de formación docente en esa universidad y de qué modo eso, digamos, tiene una vinculación con el resto del sistema educativo de la localidad. Por ahí podría ser interesante ver eso, analizar los procesos de formación docente en la universidad y ver cómo eso se relaciona con escuelas de la localidad, ¿no? Pero ir a decir que un alumno aprende mejor algo porque hay una universidad, eso es difícil de probar, no se puede probar eso. Si yo a usted le dijera, sí, está bien, avance, usted se va a encontrar con una pared y me va a echar la culpa a mí después, porque yo no se lo advertí. Yo entiendo lo que usted quiere probar, pero piense en lo que usted no sabe. Si usted ya imagina que hay un impacto positivo, que probablemente lo haya, seguramente que haya una universidad en un lugar es un progreso, yo no tengo duda, pero bueno, por ahí no necesitamos hacer una investigación para probar eso, ¿no? Podemos probar otra cosa que efectivamente no sepamos, a eso voy. Certo, compreendi, professor. Muito obrigado. Gracias. No, gracias a usted por la presentación y bueno, me alegra que siga habiendo universidades en muchos lugares porque siempre son un faro de progreso. Bueno, muy bien. Gracias, Erimildo. Bueno, la que no vino fue Dérsula. ¿Está Dérsula por ahí? No, a Dérsula no la ve. Bueno, si les parece, voy a explicar un poco lo que decía ayer de la consigna del trabajo final, y ya esto les va a quedar grabado, ¿no? Les va a quedar grabado en el Meet que está hosteando muy gentilmente a Marino. Gracias a Marino por su hosteo. Así que yo voy a explicar ahora un poco esto ustedes lo van a encontrar en el campus virtual. Yo ahora cuando termine la clase lo voy a subir al campus. Así que bueno, voy a mostrar un poco, sí, gracias, porque usted Marino se encargó de organizar todo, así que bueno, eso siempre es muy loable, que alguien disponga de un ratito de tiempo en favor de la clase, de los compañeros y compañeras, así que bueno, la verdad que gracias por su proactividad en el caso. Bueno, como yo les decía, ayer yo lo que les mostraba, esto ustedes lo van a tener en el campus, así que no es necesario que saquen fotos de la tela, de la pantalla, ustedes lo tienen. Un poco yo les contaba cuáles son los elementos que la Universidad Nacional de Rosario considera como proyecto de tesis, ¿no? Es decir, como decíamos ayer, el proyecto como un plan de trabajo, el proyecto lo que busca hacer es orientar la investigación, expresar un poco, bueno, esto que estamos diciendo, qué es lo que ustedes quieren averiguar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren saber que no saben? ¿Desde qué perspectiva?
y cómo se van a proponer lograrlo, ¿no? Cuál es el camino, que es un poco lo que muestra, por ejemplo, el método, ¿no? Cuál es el camino, ¿no? Y bueno, evidentemente esto es un compromiso escrito, lo que ustedes se proponen y se comprometen a hacer, algo que está presentado de manera breve, van a ver que no tiene mucha duración, de manera clara, y de manera bastante precisa, digamos, ¿no? Cosa de que nosotros ya cuando vemos el título de la tesis podemos darnos cuenta de qué es lo que ustedes tienen intenciones de hacer. Obviamente no hay un modelo único, hay universidades que tienen otros modelos, el modelo que nosotros mostramos es el que confeccionó y presentó el doctor Avendaño, que es el director, que fue su profesor y es el director del posgrado, del doctorado en educación y también de la maestría en educación universitaria. Digamos, la idea es que las partes del proyecto estén articuladas, que guarden un orden lógico y que cualquier persona que pueda leer el proyecto pueda entenderlo sin problema, ¿no? Entonces, la estructura del documento, nosotros, como decíamos, vamos a llegar hasta el punto número 6, ¿no? Del punto 7, hipótesis si hubiera, del punto 8, el punto 9 y el punto 10, ustedes lo van a trabajar con quien pueda dirigir la tesis de ustedes, ¿no? Como yo les decía, yo no puedo corregir, ni yo ni ningún profesor de tesis podemos corregir todos marcos teóricos, ¿no? Podemos corregir marcos teóricos de atención a la diversidad, currículum, enseñanza de la lengua, didáctica, concepciones sobre el aprendizaje, historia institucional, cultura. Bueno, sería imposible que cualquiera de nosotros pudiera corregir marcos teóricos de temas tan diversos y tan vastos, ¿no? Con lo cual, digamos, el proyecto cerrado, ustedes lo van a hacer con alguien que pueda dirigirlos o dirigirlas, pero ustedes van a ir con un dato cierto, digamos, es decir, van a ir con el tema recortado, con objetivos que se pueden desarrollar, ¿no? Van a tener como cuestiones muy resueltas de todo lo que hemos trabajado no solamente en este taller que terminamos hoy, sino también en el taller de tesis número 1 que ustedes cursaron con el doctor Fernando Avendaño, ¿sí? Es importante que ustedes, que tomen en cuenta esas cuestiones, ¿no? Bueno, habíamos dicho, en la estructura del documento, todo documento académico tiene un título, ya hablamos de lo que era el título, ¿no? Que expresa lo que vamos a investigar, donde podemos mencionar el propósito de la investigación y el recorte espacio-temporal, ¿no? Esto que yo les decía, uso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de alumnos de la carrera de licenciatura en Pedagogía en la Universidad Federal de Juiz de Fora, por ejemplo. Bueno, ahí tengo un título, ¿no? Un título completo, digo lo que voy a investigar, está expresado el tema de la investigación, está expresado el recorte, ¿no? Bueno, eso es importante. Después, decíamos el punto 2, esto lo estábamos planteando, digamos, ¿no? El tema de justificar la investigación, es decir por qué la investigación es importante, es relevante, ¿no? Por qué es factible, ¿no? ¿Por qué ustedes tienen que hacer esta investigación y por qué vale la pena hacer esa investigación? Nosotros piensen que cuando presentamos el esquema del proyecto de la tesis, hablamos de la justificación de la investigación, ¿no? Decíamos que en la justificación de la investigación había motivaciones teóricas, es decir, lecturas, textos, que a ustedes los motivan a hacer la investigación, y también había justificaciones de índole personal, ¿no? Por ejemplo, hoy José contaba que él es director de un establecimiento donde se hace atención a la diversidad. Bueno, eso, digamos, puede ser también una manera de justificar la investigación. Después aparece el planteamiento del problema, ¿no? Que tiene que ver ya un poco más con la contextualización de ese problema de investigación, ¿no? ¿Cuál es el contexto de una universidad que está en un municipio hace 16 años, ¿no? ¿Qué tipo de importancia tiene en esa ciudad? ¿Qué características hacen que ese objeto de estudio sea importante para investigarlo, ¿no? Un poco contarnos de dónde viene este lugar, para qué sirve, quién participa de él, cómo son las características de lo que estamos observando, ¿no? Por eso decimos describir la situación, objeto de estudio,
ubicarla en un contexto espacial, temporal, que nos permita comprender orígenes, relacionarlos, ¿no? Bueno, eso es importante. Bueno, la formulación del problema, el punto 4 lo vimos claramente, hacer la pregunta. La pregunta del problema es la pregunta de lo que yo no sé. ¿Qué es lo que quiero, cuál es mi interrogante central, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de uso y apropiaciones de los alumnos universitarios de la carrera de pedagogía en la universidad tal? Uso y apropiaciones de tecnología digital, por ejemplo. Eso es una formulación de un problema, ¿no? Fíjense que estoy haciéndome preguntas, y esa pregunta es la más importante, la que yo voy a resolver. Es el interrogante central que voy a responder con el estudio. El resto obviamente son preguntas de investigación. Nosotros decíamos que el primer ejercicio que seguramente ustedes hicieron con el doctor Avendaño fue hacer preguntas al objeto, ¿no? Estos interrogantes que se derivan del problema de investigación, ¿no? Bueno, hay una de esas preguntas que es la más importante, que es la pregunta del problema. Y después, obviamente, vendrán los objetivos, ¿no? Que son los propósitos, las intenciones, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para responder esas preguntas, ¿no? Entonces, por eso decíamos que las preguntas y los objetivos tienen relación, ¿no? La formulación del problema va a ser respondida por el objetivo general, y el resto de las preguntas de investigación serán preguntas que serán respondidas por los objetivos específicos, ¿no? El objetivo general obviamente surge directamente del problema que se va a estudiar, y muchas veces define el alcance de la investigación, y el objetivo específico son, bueno, los pasos que vamos a seguir, las dimensiones que vamos a seguir en cada etapa de la tesis para ayudar a responder al objetivo general. Nosotros recordemos que ya lo habíamos trabajado esto cuando analizamos el tema de la redacción de objetivos, ¿no? Estuvimos viendo ejemplos, dijimos qué objetivos convenían, qué objetivos no, qué tipo de verbo. Bueno, yo les fui corrigiendo inclusive a ustedes en todas las presentaciones que hicieron. Entonces, bueno, por ahí también tener en cuenta eso. Bueno, hipótesis si hubiera, esto yo ya no lo voy a pedir hasta el punto 6, el punto 7, hipótesis yo ya no pido, en el supuesto que existiera, el marco teórico tampoco, que ya explicamos qué es decir, yo se los expliqué para que ustedes lo sepan desarrollar cuando lo tengan que hacer con un director, igual que el diseño metodológico y las técnicas de investigación, eso yo lo expliqué también, aunque no lo voy a pedir para el trabajo final, de cómo se hacen los pasos, cómo se recolecta la información, cómo se hace el análisis de los datos, un cronograma de trabajo en formato de diagrama de Gantt y la bibliografía que siempre tiene que estar prevista, ¿no? Fíjense que el texto es breve, digamos, el texto del proyecto tiene un máximo de 12 páginas. Nosotros vamos a llegar al punto número 6 hasta la redacción de los objetivos, ¿sí? Del punto 1 al punto 6, y lo que yo les pedía que vamos a empezar a agregar es que ustedes puedan elegir de su tesis, de su proyecto, 2 conceptos sensibilizadores, 2 conceptos teóricos, y puedan explicarlos brevemente, empezar a construirlos a la luz de algunos autores, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un tema que es sobre abordaje de las tecnologías de la información en el currículum de, no sé, un currículum universitario, bueno, voy a tener que desarrollar qué perspectiva tengo de las tecnologías digitales y qué perspectiva tengo del currículum, ¿no? Elegir 2 conceptos centrales, que serían conceptos centrales de la tesis, que ustedes podrían empezar a explicar. De esta manera lo que yo quiero hacer es empezar a ver si pueden empezar mínimamente a pensar en un marco teórico de sus proyectos de investigación. Esa es un poco la idea. Esas definiciones las pueden poner después. Es buena la pregunta, Marina, gracias. Después, aparte, después de los 6 puntos, separado, ponen conceptos sensibilizadores. Está bien la pregunta, Marina, muy oportuna. Gracias por tu intervención muy específica. Correcto. Separado, abajo, después del punto 6 ponen conceptos sensibilizadores y los desarrollan. Recuerden siempre, como consejo,
recuerden como consejo siempre citar, ¿no? Todo lo que ustedes afirmen lo tienen que citar. Se ha notado en los últimos años que los alumnos tienen dificultades de no sé qué. Bueno, cita. ¿Quién dice eso? ¿No? Se ha notado que la baja formación de profesores incide en... Cita, ¿no? ¿De dónde sale eso? ¿De qué estudio? ¿De qué análisis? ¿No? Siempre lo que ustedes, cuando piensen que están por dar una opinión propia, citen, ¿no? Recordemos que en este caso la opinión propia no alcanza ni para construir un marco teórico ni para justificar una investigación, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. ¿Se acuerdan que yo les estuve señalando esos detalles? Bueno, eso a la hora de la escritura, por favor, ténganlo mucho en cuenta, ¿sí? Mucho en cuenta porque es importante, es muy importante, ¿sí? Bueno, es importante también que la cantidad de páginas del trabajo final. Van a ser 6 páginas, ¿no? Van a ser 6 páginas sin contar la bibliografía y la carátula, ¿no? Esto, ténganlo en cuenta, ¿sí? Yo ahora se los estoy colgando en la plataforma para que ya lo puedan empezar a ver. Esperen un segundito que ya se lo subo, así ya lo tienen. Bueno, ya lo estoy mostrando, así que ya en un ratito lo van a poder ver, van a ver que tienen el archivo, van a ver que tienen todo, digamos, ¿no? Yo ahora lo muestro y tienen toda la información a vuestra disposición. Mostrar, ahí lo tenemos. Ya tienen todo absolutamente armado y absolutamente comprendido y cerrado en cuanto a lo que son estas cuestiones, ¿no? Y con eso ustedes están en condiciones de presentar el trabajo del taller de tesis número 2, que es ¿sí? La idea de este seminario es que ustedes se vayan con temas consolidados, que ustedes se vayan con algunas indicaciones y orientaciones a la hora de preparar el proyecto, que se vayan con un tema recortado, contextualizado, ¿no? Que eso, cuando ustedes tienen un tema recortado, contextualizado en objetivos, en miradas, eso es mucho más fácil para conseguir un posible director, una posible directora de tesis. Así que bueno, eso es así. Obviamente ustedes van a hacer la entrega del trabajo a Censu, al instituto, para que ellos dejen todo claro. Siempre pongan sus datos completos en la carátula, en la capa, pongan su nombre, apellido, pasaporte, pongan su correo electrónico, así yo puedo hacerles una devolución de lo que entreguen. Obviamente yo les dejé mis correos. Bueno, Francisco, si vos no tenés acceso, bueno, ponete en contacto con la gente de Censu, ¿sí? ¿Cómo es tu mail? ¿Vos te acordás cómo es el mail con el que estás registrado en la plataforma? A ver si yo te puedo agregar. No lo sé, trataría de hacerlo, pero bueno, no lo sé. A ver, Francisco, sí, efectivamente no estás en la plataforma. Bueno, no importa si sos de Yunes, pasame tu mail, pero vos, Francisco, vos tenías, ¿estuviste en otras materias en la plataforma? Si estuviste en otras materias Profesor, sí. Solamente taller 1 y taller 2 que yo no tenía antes, sí, fue incluido para hacer ahora, porque yo estoy
para el último módulo de mi curso. Entonces yo necesitaba tener ya que estoy con mi proyecto en andamento. Bien, pero yo te pregunto lo siguiente, ¿vos vos tuviste materias en la plataforma o nunca accediste a la plataforma? Sí, de UNES yo tenía las materias en plataforma, pero de censo con UNES no. Yo el trabajo de Avendaño fue enviado por UNES. Bueno, a ver, por ahí encuentro tu nombre, a ver, mira, acá te encontré. Bueno, listo. Ya estás matriculado en la plataforma. Ya está. Okay. Francisco Anailton Dos Santos. Ya está matriculado, así que está registrado con este correo, así que bueno. En la plataforma estás, en la plataforma del taller 2, ¿sí? Ahí, listo, problema menos, ya está. Luis, si es una cosa publicada por el propio investigador, sí, obvio. Si ustedes publicaron algo en una... Obviamente esto tiene que ver con la ponderación de las fuentes, no tiene que ser una publicación acreditada en una revista científica, en un libro. Si ustedes tienen publicaciones, sí se pueden citar. Sin problemas. Tiempo, digamos, yo por lo general pienso en 3, 4 meses, pero bueno, más o menos es lo que estamos manejando. A veces los institutos les ponen un tiempo, con lo cual a veces dicen, bueno, 4 meses, bueno, como ustedes quieran. Yo en general pienso en 3 meses, de aquí a 3 meses. Es importante que busquen literatura, que hagan una buena revisión de la literatura, eso es importante, ¿no? Buscar lo que se está escribiendo, lo que se está publicando respecto de los temas, y para presentar el trabajo, bueno, revisen las notas que tomaron de lo que yo les fui haciendo de evolución, tomen en cuenta también, obviamente, lo que les dijo el profesor Avendaño, que es muy importante, porque eso, bueno, sirve para seguir avanzando, ¿sí? Lo que les dijo el profesor en el taller 1, y si tienen correcciones de él, son muy importantes porque seguimos trabajando sobre eso, ¿no? Pero bueno, ese es el camino. Yo sé que a veces uno se desanima porque yo a veces le digo, bueno, fíjate este problema, justo acá, pero es un proceso lógico y es propio. Todos quienes hemos hecho alguna vez algún doctorado hemos pasado por ese camino. El taller de tesis es así, las cosas van, vuelven a veces, pero bueno, es propio del taller ese tipo de trabajo, ¿sí? Yo ahí le dejé mis correos electrónicos. Yo mi correo electrónico se los dejo por alguna duda muy puntual. Yo no puedo revisar entrega por entrega parcial, digamos, no puedo que me vayan mandando una cosa, después otra, eso no tengo tiempo de hacerlo, por eso les dejo ahí indicado que la entrega es entera y todos los puntos que yo pido. No voy revisando tema por tema y punto por punto de todos los alumnos, porque yo debo tener más o menos 400 alumnos este año. Si tuviera que hacer eso, no me daría el tiempo de vida directamente, no el tiempo de la UNR, el tiempo de vida. Con lo cual, la entrega es entera, cerrada, y yo corrijo sobre eso. Si hay una pequeña duda puntual, obviamente yo estoy a disposición, pero les recomiendo revisar lo que yo les corregí, lo que les corrigió el doctor Avendaño y también los materiales de clase. Revisen, tómense un tiempo para revisar los materiales de redacción de objetivos, los materiales de que nosotros vimos sobre alguna duda que por ahí ustedes tengan de cómo plantear la justificación, que eso también lo explicamos, cómo redactar un objetivo, cómo contextualizar las preguntas. Bueno, eso es importante y ese es un trabajo que cae a cargo de ustedes, digamos, ¿sí? Me parece que lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿Hay alguien ahí? ¿O se fueron todos? Ah, menos mal, Marina me puso de acuerdo y me sonríe. Menos mal, Marina, menos mal. Bueno, gracias Pablo, gracias Marina, gracias a Marino por el hosteo y por la grabación. Yo de mi parte,
simplemente despedirlos y despedirlas, alentarlos al trabajo, que es un trabajo lindo, es un trabajo que tiene sus vueltas, no es fácil, eso yo lo reconozco, pero bueno, todo lo que ustedes vayan sintiendo, piensen que es un poco lo que nos ha ido pasando a todos y que el camino se va construyendo así. Aprovechen de los profesores, aprovechen las correcciones, vuelvan a mirar todo por ahí con un poco más de tiempo en estos días. Ahora por ahí venimos de una cruzada muy intensa, este fin de semana descansen, hay que descansar, eso es importante para tener la cabeza fresca, porque mientras hacemos la tesis trabajamos, tenemos familia, bueno, van pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora no se sobreexijan con ya resolver todo, dense tiempo de revisar, dense tiempo de corregir, dense un tiempo de mirar, de volver sobre sus pasos, que el camino se construye así, no hay otra manera, se los puedo asegurar. Esto es un proceso muy artesanal, digamos, ¿no? Es estar, volver, mirar, corregir, entregar, y ese es el único camino. Amarino, sí, levantaste la mano. Profesor, muchas gracias, felicitaciones por sus clases, fueron muy provechosas y esperamos encontrarlo en Rosario. Ojalá que nos veamos pronto en Rosario, ¿sí? Así nos damos un buen abrazo, además de hablar de la tesis, ¿sí? Muchas gracias, abrazo. Les mando un abrazo muy grande para todos y que terminen muy bien la semana y un gusto haberlos y haberlos conocido, ¿sí? Gracias por sus preguntas, por su respeto, por su paciencia y también por su tiempo. Gracias, profesor. Un abrazo grande. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Chau, chau. Tchau, tchau. Hasta Rosário. Até Rosário.